Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de regreso a este Tu Modcast, el podcast para los amantes de los perros, en donde aparte de hablar un poco acerca de nutrición, también hablamos de salud, entrenamiento, psicología canina, entre otros. Recuerda, síguenos también en Facebook y en Instagram en mod.mx para encontrar otro tipo de contenido. Y si tienes alguna sugerencia de un tema o algún invitado con quien te gustaría que platiquemos, haznoslo saber aquí abajo en los comentarios. Hoy tenemos un tema muy interesante porque tenemos a un invitado súper especial. Y yo estoy muy contento porque cada vez son más los invitados con un background científico que tenemos en este podcast y eso nos ayuda a que la calidad de la información que estamos recibiendo y el conocimiento del cual platicamos tenga una base científica y no quede nada más en una plática de café. Entonces, les quiero presentar con mucho orgullo y con muchísimo gusto a Jonathan Rojas, que es maestro en psicología, en neuropsicología clínica y experto y técnico en intervenciones asistidas con perros. Jonathan nos visita hoy desde Colombia. Jonathan, muchísimas gracias por el tiempo, por la disponibilidad. Me gustaría para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que te tomaras unos pequeños segundos para platicarles quién eres, un poquito acerca de ti y en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, muchas gracias Enrique por tu invitación y un saludo para todos en México y en todo el mundo donde seguramente nos van a retransmitir más adelante. Bueno, pues gracias por tu invitación. Mi nombre, como le decías a nuestro público, es Jonathan Rojas. Yo soy psicólogo, me dedico aquí en Colombia a varios temas, unos relacionados con la investigación, la estadística, lo que tiene que ver con el diseño de instrumentos para medición de variables psicológicas. Tengo otra línea de trabajo que es en la línea clínica. Soy neuropsicólogo clínico, me dedico a la rehabilitación del daño cerebral también hago trabajo de intervención asistida para niños de déficit cognitivo, algunas dificultades neuropsicológicas en el desarrollo que aparecen en los niños y combino estas actividades, digamos, como prioritariamente con la docencia. Soy profesor universitario también en el campo de la neuropsicología y de la estadística, la investigación y la psicometría. Me pueden encontrar en redes sociales como Jonathan Rojas, con y sin H, y en Instagram me pueden seguir como Jonathan-neuropsicología. Allí podrán encontrar pues diferentes contenidos, algunos mensajes y experiencias donde muestro un poco mi trabajo, el que fundamentalmente digamos que se ve transversalizado por las intervenciones asistidas con perros, tanto en la universidad, tanto en mis actividades de docencia como en mis actividades al interior del sistema de salud. Vinculo a mis perros, 4 perros de terapia, que espero conversar mucho sobre ellos hoy contigo, Enrique. Y a la próxima, si quieres y se puede, los invitamos para que salgan en pantalla también. Por supuesto, hoy me cogieron en el consultorio. No te apures. Jonathan, una pregunta y me llama mucho la atención. ¿Por qué trabajar tan bien con perros? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque cada vez nos estamos topando con más gente que está empezando a incorporar la ciencia en el estudio de los animales y nos ha servido para ir tumbando paradigmas o preconcepciones que anteriormente teníamos, probablemente bien intencionadas, pero yo estoy viendo que hay un movimiento que está empezando a revolucionar el cómo vemos a los perros y cómo los incluimos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, con ese background tan extenso que tienes y tan profesional, ¿de dónde nace, no sé, la idea o el sentimiento de decir, a ver, vamos a trabajar humanos y perros juntos? Bueno, pues ahí... Y vamos a estudiarlo científicamente también, ¿no? Muy bien. Porque teníamos un montón de ideas erróneas. Bien, bien, pues la idea de por qué trabajar con perros, digamos que tiene que remontarse a un análisis de cómo estas dos especies, humanos y perros, han venido conviviendo a lo largo de su evolución. La ¿Sí? evolución, digamos que para resumirla muy sintéticamente y de pronto pasando muchos elementos por alto, podría, digamos que relacionar dos elementos, la herencia genética y la herencia epigenética. La herencia Okay. que viene del ADN, que viene configurada en nuestro genoma, que sería la genética, y la epigenética son pequeños cambios en la forma como se copia, se hacen copias de nosotros mismos dentro de las generaciones y que ha demostrado que epigenéticamente nosotros también podemos heredar experiencias de aprendizaje.
Es altamente probable que los perros y los humanos se hayan conocido entre hace más o menos 40.000 y 20.000, 30.000 años, hace más o menos ese tiempo, y empezaron a adquirir, sabemos que tienen un significado que va mucho más allá de su fin zootécnico, es decir, uso técnico de los animales para una misión o una función de supervivencia humana. Al menos hace unos 17.000 años sabemos que el perro tiene una función que va mucho más allá de lo zootécnico, porque se han encontrado en el permafrost, en Siberia y en otros lugares, enterramientos rituales de perros que vienen acompañados de amuletos, que vienen acompañados de flores, que vienen acompañados de algunos elementos que propiamente se ven en esos hallazgos antropológicos destinados para los humanos, para Ok. otras personas y que tienen un significado ancestral. Es altamente probable que el hecho de que llevemos tanto tiempo en la historia de las dos especies conviviendo juntos, Ajá. que por medios epigenéticos hayamos utilizado parte de la estructura de nuestro cuerpo para entender a la otra especie. Esa hipótesis se conoce como la hipótesis de la biofilia. Y hoy Ok. sabemos que un grupo de estructuras cerebrales que en los humanos son responsables de la empatía, y que en las primeras etapas de nuestra vida son responsables del aprendizaje del habla, del aprendizaje del lenguaje no verbal, de las estrategias de comunicación. Ese grupo de estructuras se conocen como neuronas en espejo. En la vida adulta, esas neuronas son las responsables de poder leer a las otras personas, entre muchas comillas, saber, conocer las intenciones y también de cierta manera reaccionar de manera empática, ponerme en los zapatos del otro, pero también ser capaz de quitarme mis zapatos antes de ponerme en los zapatos del otro. Resulta que esas neuronas en espejo, también hay unos circuitos muy parecidos en los perros, y lo que se observa con algunos hallazgos ya de neuroimagen, donde se entrena el ejemplar canino para que se pueda mantener despierto dentro de una máquina de resonancia magnética funcional, y se le coloca al perro la presentación o de la voz, o de la cara, o de video sin audio de su guía, y el perro reacciona poniendo un mayor gasto metabólico en esos circuitos cerebrales. Y eso lo que nos indica es que el perro se ha convertido en un experto, su biología se ha organizado de tal manera que se ha vuelto un experto en leer las intenciones humanas. Y los humanos hemos aprendido a reaccionar ante algunas señales con miedo, con ira, con temor emocionalmente, pero ante otras señales con alegría, con bienestar, con relajación, con tranquilidad, con ternura. Cuando un perro se acerca hacia nosotros mostrando señales de calma, por ejemplo, con sus orejas gachas, cerrando los ojitos, mostrando la clara intención de agradarnos, metabólicamente en la mayoría de las personas se produce una descarga de oxitocina, de algunas endorfinas que terminan por reducir el ritmo cardíaco, reducir los niveles de cortisol en el cuerpo y hacer que se convierta en una experiencia de bienestar el hecho de interactuar con los perros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la rehabilitación neuropsicológica, del cambio emocional, de los procesos psicoterapéuticos, digamos que el cortisol funciona como el veneno de la tierra cuando uno está tratando de sembrar plantas, mientras que la oxitocina, las endorfinas y en general una experiencia de bienestar funciona como un fertilizante. Lo que hemos encontrado es que cuando se desarrolla un protocolo de intervención tradicional, por ejemplo, yo podría trabajar un ejercicio de reminiscencia para los pacientes con Alzheimer y que ha demostrado suficiente evidencia para reducir la tasa de deterioro, la velocidad, al trabajar, por ejemplo, mirando fotografías, pidiéndole y conversando con el adulto mayor para que reconstruya partes de su vida, y eso digamos que sirve como un ejercicio de estimulación. Se ha demostrado que, por ejemplo, aplicar esta misma técnica, pero cambiando ligeramente la técnica para que sea el perro, por ejemplo, quien pasa las páginas del álbum, quien pone la pata encima de una foto y le pide al adulto mayor que se la describa a las personas, genera varias cosas. Uno, se rompe la estructura tradicional de la terapia, y cuando uno encuentra en el ambiente señales novedosas, lo que sucede es que la atención
aumenta hacia esas señales novedosas. Eso quiere decir que la presencia de un perro en un hospital, donde habitualmente, o en un ambiente de salud, donde habitualmente Inerte. no lo veríamos, hace que la persona reaccione y le preste más atención a los estímulos. Y el que el perro le comunique los aciertos, por ejemplo, que logremos generar un ambiente en el que el paciente y el perro se vuelven equipo, hará que esa persona reaccione biológicamente con toda esta cascada bioquímica que te contaba hace unos momentos, y haga entonces que se motive mucho más a la sesión. Segundo, que sirva ese estado de bienestar como fertilizante, por poner un ejemplo sencillo, y le ayude a las personas a aumentar la forma como se conectan esas neuronas que están en proceso de desarrollo, y facilitar, por ejemplo, en otros espacios menos cerebrales y más emocionales, a gestionar las emociones, a identificarse. ¿Sí? Ok, ok. Porque en síntesis, biológicamente estamos habilitados para ponernos en el lugar del perro y Ujú. suponer que, de acuerdo a las señales que nos emite el perro, que podría estar pensando el perro, pero el hecho de que el perro sea no verbal y el humano tenga un pensamiento completamente verbalizado, le da espacio para que la persona haga insight, haga un diálogo consigo mismo y termine conversando con las conclusiones. Por ejemplo, durante el duelo, te voy a contar una situación sobre la que he revisado. Ok. Durante el duelo, el que el perro, por ejemplo, acompaña a la persona en la sala de velación, en la funeraria, e invite, por ejemplo, a la persona en determinado momento a salir de la sala de velación en donde está el féretro, podría llevar a la persona a autoafirmarse y decir, sí, tienes razón, supongamos que se llama Rocky, tienes razón, Rocky, tengo que salir y despejarme un poquito, vamos mejor y damos una vuelta. Y esas pequeñas dosis de conversación saludable se convierten en la pauta para que la persona se adhiera al tratamiento y gestione el cambio. ¿Por qué Wow. perros? Porque llevamos siglos, milenios, siendo amigos, y los amigos siempre serán una red de apoyo, Enrique. A ver, te tengo que entender porque hay demasiado. Entonces, primera nota para la gente que nos está escuchando. Y una de las razones por las que no tiene desperdicio ninguno de los segundos que estamos hablando con Jonathan, porque lo que nos está diciendo no es su opinión. El especializarse en estadística precisamente le permite validar que los protocolos, que los resultados y que las observaciones que están teniendo se adhieran al método científico y puedan ser reproducibles en un dado caso. Vamos, no estamos hablando de metafísica ni estamos hablando de algo etéreo, sino que son hechos, resultados, pruebas comprobables y repetibles. Entonces, primero quiero hacer ese paréntesis porque no tenemos la oportunidad de platicar con gente tan preparada y tan científica como tú, entonces es importante notarlo. Segundo, eh, no sé por dónde empezar, pero voy a empezar por aquí. 40,000 años es mucho tiempo, o sea, 40,000 años es antes de la agricultura, de la civilización, de la escritura y probablemente del lenguaje. Sí, los antecedentes un ¡Wow! poco de antiguos cánidos nos llevan a pensar que cuando hablamos de 40.000, no estábamos hablando de un ejemplar domesticado, sino de un cánido de la familia del Canis lupus, o sea, de los Mm. lobos y de otros ejemplares cánidos, que empezó a seguir a las manadas, justamente como tú lo decías, y que seguramente empezó a tener una relación como carroñero, consumiendo los Mm. desechos tanto de comida como incluso las heces, la basura y otros elementos que iban dejando las manadas nómadas de humanos ¿Correcto? a lo Ajá, largo. ajá. Pero, En o sea, algún sí, momento, pero eso es, o sea, vamos, el perro nos conoce desde antes del lenguaje y eso es lo que se me hace tan interesante porque uh-huh. toda esta comunicación, y si digo cualquier tontera me paras en seco, por favor, pero esta comunicación y esta interacción de las neuronas de espejo no está en el lóbulo frontal, Está en el lóbulo frontal ¿o de los sí? humanos, está digamos, en la corteza prefrontal, en una porción muy específica de la corteza. Y los Es algo muy mamíferos, primitivo?
o no es algo muy típico? Es algo que tienen buena parte de los mamíferos que dependen Ok, de los cuidados parentales para aprender a sobrevivir. ok. La función esencial de ese grupo de neuronas es la imitación. Estaba yo en una plática el otro día de un pediatra y decía, la razón por la que los bebés se nos hacen tan tiernos es porque evolutivamente hablando, pues los bebés al tener esas reacciones, gestos, sonidos, causan algo en nosotros que nos haga tenerles empatía, porque si no, pues Ujú. jamás los voltearíamos a ver, ¿verdad? Entonces, eso es muy primitivo, eso ni siquiera, vamos, el bebé no tiene un lenguaje estructurado, no tiene escritura, a lo mejor ni nos reconoce todavía mm, como jerarcas o como estructura social, nos reconocerá como individuos, pero es muy similar, o al menos yo lo escucho muy similar a lo que me dices tú con los perros y tomándome un poco de libertad, yendo hacia un estudio que realizó, creo que era un veterinario ruso con zorros hace un par de años, no sé Ujú. si viste, ha sido un estudio muy mencionado donde yo tengo entendido que él seleccionaba a los zorros que tuvieran, pues a lo mejor un poquito más de interacción con los humanos o que fueran más propensos a interactuar con los humanos y al cabo creo que como unas 50 interacciones, creo que es muy aventurado decir que hubo zorros domesticados, pero eran zorros que convivían mucho más con el hombre. Y estos son 50 generaciones, vamos, o sea, si nos conocemos desde hace 40,000 años, es muchísimo tiempo. Sí, la crianza selectiva Ujú. es de lo que estamos hablando. Las dos cosas que estás mencionando son correctas. La imitación como Ajá. mecanismo de aprendizaje de los primeros comportamientos que son necesarios para sobrevivir es muy Ujú. antigua, se la podemos rastrear especialmente a los mamíferos, Ok, ok, ¿sí? ok. Y lo utilizan habitualmente, por no decir que siempre, para comunicarse y comprender un poco esto que estamos hablando de empatía relacional, de poder Claro. predecir la conducta del otro, de cierta manera, entre los Ujú. miembros de su misma especie. Lo que llevó a la domesticación de ese ancestro común del perro y del lobo a los perros canis lupus familiaris domesticados específicamente, Ajá. son esa crianza selectiva donde así lo que se hizo con esos zorros de criar los que tenían mayor afinidad, seguramente dentro de los animales que venían a comer nuestros residuos, hubo algunos que mostraron señales de sumisión ante los humanos porque encontraron que de esa manera eran reforzados, o sea, se les devolvía comida cada vez que eran sumisos, y por eso empezaron a cambiar sus hábitos y el hecho de que el humano criara, artificialmente seleccionara este ejemplar con este ejemplar que tiene una muy buena socialización y cruzara yo esa descendencia, haría por la vía de lo que te contaba de la epigenética, que la Ajá. probabilidad de que las crías de estos dos ejemplares que socializaban, la probabilidad de que esas crías empezaran a socializar y siguieran el patrón de conducta de sus padres era muy alto. Y si ese proceso se repite durante muchísimos años, desde esos primeros momentos en los que se encontraron manadas del ancestro común de los perros con los primeros Homo sapiens, Ajá. ¿sí? Ese proceso de 40,000 a los 17,000 que ya encontramos en entierros rituales y todo este tipo de cosas, Ujú. en ese espacio fue donde ocurrió la crianza selectiva que le dio forma al amigo fiel que conocemos al estilo el perro ideal humanizado, del cual Ajá. además podemos atribuir emociones y todo lo que decíamos, incluso cognición. Pregunta muy, muy honesta porque algunos tenemos cierta idea del tiempo y algunos no. 40,000 años es suficiente para que existan mutaciones genéticas y haya cierta adaptabilidad Sería tiempo suficiente para que existan cambios en la configuración. ok. Que podría yo errar de pronto al decir sí o no. Lo que sí Ok, podría ok. decirte es que en las generaciones existen pequeños cambios.
pequeños cambios de pequeños aminoácidos que cuando se suma el cambio de este aminoácido con otro, se va produciendo un cambio mucho más apreciable en la secuenciación de todo el genoma y es donde podríamos hablar de una mutación, ¿sí? Pero lo Pero en hemos este experimentado caso, en paralelo, los humanos y los pero perros juntos. sí, pero esa es otra situación. Lo que podemos decir es que a lo largo de las generaciones producidas en este tiempo, lo que sucedió es que se afinaron mucho mejor las habilidades sensoriales para poder establecer contacto de una especie con la otra y viceversa. Ok. Además que la convivencia social y la observación de las rutinas del perro, cosas tan básicas como después de cuánto tiempo de comer hace popó, hace chichi, cómo suena cuando está triste, cómo busca aparearse, le permite un poco más al humano tratar de definir reglas o tratar de suponer y probar posteriormente mediante la hipótesis, la prueba y el error posibles explicaciones para la conducta del perro, lo que hace que cada vez más la inteligencia del humano le ayude a entender mejor al perro y las habilidades de un perro que socializa con los humanos le ayuda a entender cada vez mejor a los humanos. Wow. Y por eso la socialización se hace mucho más efectiva con el tiempo, hablando pues de la evolución en estos últimos 50.000 años. Ok, ok. Ahora, otra pregunta rápida, Jonathan, porque está muy, muy interesante. Todo este camino que hemos ido recorriendo poco a poco, independientemente de la genética, bueno, no, aparte de la genética y la epigenética, tanto los humanos como los perros somos animales gregarios socialmente hablando, vamos, ¿no? O sea, no así como, por ejemplo, el coyote que tiende a ser un animal más solitario o el gato que, algunas especies de gatos que tienden a ser más solitarios. El perro, los lobos, los perros salvajes viven en manadas, viven en estructuras sociales que a mi parecer son similares a las del hombre y eso permite una cierta convivencia o un cierto entendimiento, tal vez un cierto entendimiento del rol en cómo convivir juntos. Eso es correcto, no es correcto, ayuda, no Sí, ayuda. las reglas mediante las cuales un perro se vincula a una manada humana que llamamos familia, ¿sí? O sociedad, o como lo queramos ver en el nivel de número de personas, mediante sistemas de atribución, por ponerlo de alguna manera, Sí, sí. causal, que están basados en reglas sociales que dependen de la jerarquía, ¿sí? Okay. En los animales existen diferentes formas de jerarquizar. Una es la fuerza, la otra es la experiencia, y podemos ver, digamos, que los mamíferos especialmente tienen diversas formas de construir reglas sociales. Los acuerdos mediante los cuales los humanos funcionamos como sociedad son acuerdos verbales, reglas sociales verbales que son básicamente lo mismo, una forma de expresión del manejo de la jerarquía y del estilo de relacionarnos. Cuando el perro aprende comandos básicos como su nombre, reglas básicas como el no, el quieto, el muy bien, está entrando de manera artificial al mundo verbal de los humanos. Por lo que diríamos que si bien no podemos hablar de cultura como situación, sí podríamos hablar de que esta idea de estructuras sociales como medio de supervivencia de las dos especies facilita, por supuesto, el que las dos se combinen. Y de hecho es lo que facilita también la experiencia de las intervenciones asistidas. Estoy seguro que no es en sí el animal, sino el que sea un animal doméstico tiene mucho que ver. Existen intervenciones asistidas con animales silvestres, con animales de granja, pero el contexto es un poco diferente. Normalmente son las personas quienes visitan el lugar donde se encuentran los animales y justamente existe como una mayor aceptación social y cultural a los animales domésticos, especialmente perros, también gatos, pero especialmente perros en este momento de la historia, justamente porque se le atribuye al perro una capacidad mayor de comprender las reglas humanas
porque, digamos, de cierta manera se puede orientar al perro mediante señales verbales o no verbales que son las mismas con las que nos entendemos los humanos. Claro. Y porque los perros entre sí de alguna manera tienen que comunicarse para poder vivir en manada, ¿no? No es como que no necesiten comunicarse con gente de su misma especie. Entonces, platícanos un poquito, Jonathan, ya sabiendo el por qué trabajar con perros y el beneficio. Háblanos un poquito acerca de la intervención asistida con perros, porque creo que tenemos todavía muchos paradigmas, algunas nubes por ahí, y es algo tan nuevo que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Sí, las primeras intervenciones asistidas con perros se pueden rastrear hasta 1888, ¿sí? Wow. Se pueden en Europa, Okay. se pueden rastrear, por ejemplo, en los juegos descritos, Ajá. por ejemplo, en diferentes periodos de guerra, los perros que acompañaban a los soldados se convertían en medios para la distensión y eso fue documentado Okay. por una incipiente psiquiatría Okay. del siglo XIX y poco a poco se ha venido tecnificando un poquito más. Hoy por hoy, en la modernidad Uh-huh. y quitándole, por supuesto, lo metafísico que antes Uh-huh. tenía la explicación de la razón de ser de los animales en el mundo humano, ¿sí? Uh-huh. Hoy por hoy sabemos que las intervenciones asistidas con perros son procesos terapéuticos y por lo Okay. tanto tendrán que tener dos cosas para que sean terapéuticos. Uno, una evaluación previa muy puntual de cuáles son las necesidades que tienen las personas. Y dos, un método basado ojalá en evidencia que haya demostrado que sirve como alivio, como tratamiento, como estrategia para paliar, mitigar o fomentar el bienestar de la persona en torno a la necesidad que tiene. Las Okay. intervenciones asistidas con perros implican entonces una acción dirigida por un experto en un tema específico, habitualmente profesionales de la salud, profesionales de la educación, y que lo que trata de hacer es cumplir un objetivo, en el caso Uh-huh. de hablar de intervenciones, un objetivo que ha sido dirigido y que corresponde a una necesidad que tiene la población. Ok, Lo, me hace mucho sentido. O sea, si yo voy con un doctor humano por una terapia física o una terapia psicológica, pues no voy a ir con cualquier persona. Y el doctor humano va a aplicar un procedimiento aprobado para, no va a hacer lo que se le sale de la mente en ese momento, ¿no? Si no, ya se convierte en chamán automáticamente. Eh, exacto. pero lo hacemos ya con los humanos, entonces esto se traslada a trabajar con perros. Exacto. Y cuando hablamos de intervenciones asistidas con perros, la otra parte Ajá, entonces será ajá. el ejemplar canino. Claro. Digamos que dependiendo de la estrategia que se utilice, por ejemplo, podríamos hablar de intervenciones asistidas con mascotas, que Okay. tendrán como particularidad que el perro que participa en la situación hace parte del núcleo, hace parte del sistema familiar, por ponerlo de alguna manera, del grupo, Ajá. del Sí, sí, lugar, sí. de la persona que es el paciente. Ok, ¿Sí? ok. Tendríamos también las intervenciones o lo que llamamos terapia asistida con perro, donde Ajá. habitualmente se selecciona a unos ejemplares muy particulares que se les enseña, se les entrena desde muy pequeños a socializar, a algunas características de obediencia que les permiten a esos perros interactuar de manera segura y controlada dentro de un ambiente con usuarios. Ujú. Entonces, habitualmente estos perros conviven con el terapeuta, son Ok, parte de una fundación que presta los servicios, son parte de una institución o conviven con los maestros, por ejemplo, que hacen educación asistida. ok, ¿Sí? ok. A ver si entendí nada más para reiterarlo. Opción número dos, son perros que desde chiquitos fueron a la escuela para poder ser perros terapeutas, por ponerlo de alguna manera. Opción número uno es que el perro que ya es de mi familia lo reciba cierto tipo de instrucción para poder tomar ese rol. ¿Es más o menos así? Sí, sí. Ok, Previamente, por supuesto, tanto en un caso como en el otro, se requiere hacer una evaluación detallada de las características del ejemplar, que sea un perro claro. sociable, que sea un perro dúctil, es decir, que sea Ujú. manejable, que tenga
facilidad e interés por el aprendizaje. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo que hicimos hace muy poco con una intervención asistida con mascotas. Se trata de una mujer que viene de una zona de guerra en Asia, ¿sí? Que sale pues justamente por la situación de guerra y mientras encuentra su condición de refugiada en los Estados Unidos, viene a nuestro país a adelantar algunos estudios, a perfeccionar algunas cosas mientras sale la situación. Yo la conozco, ella pues en su país de origen los perros no tenían ningún significado más allá de la función zoonótica, es decir, cuidado, guarda, ese tipo de situaciones. Como mascota no estaba culturalmente tan desarrollado y sufría de un trastorno de estrés postraumático. Junto con psicología clínica, lo que hicimos fue hacer un protocolo de intervención. Y hay un momento entre las personas que sufren de ansiedad y es un momento en el que una idea, una creencia se apodera de nuestra cabeza y no podemos pensar en nada más que en eso. Y viene una cadena fisiológica, entonces, ¿será que yo apagué el fogón de la estufa? ¿La hornilla? Ah, ¿será que no? Ay, no, pero yo, y como que empieza una sensación y rumea, y lo que hay una técnica de intervención para eso es redirigir la atención. Ok. ¿Sí? Y tratar de que la persona se ocupe mentalmente de otra situación para tratar de bloquear la idea al tiempo que hace un ejercicio de respiración consciente. ¿Qué hicimos con Luna y nuestra paciente? Lo que hicimos fue enseñarle un poco, perfeccionar el llamado de Luna y hacer que cuando Luna viniera de frente, se metiera entre las piernas de la paciente que estaba sentada como estoy sentada yo y colocara la carita sobre sus piernas. ¿Sí? Y lo que nosotros hicimos fue enseñarle a la perrita que hiciera eso infaliblemente, que el llamado siempre fuera de esa manera cuando encontrara a nuestra paciente sentada, la perrita infaliblemente colocara la carita y a la paciente le enseñamos una técnica de relajación progresiva. Resulta que los perros tienen una mayor cantidad de un tipo de terminales nerviosas para la fricción en esta región de acá, del cuello y de la cara del perrito, lo que hace que ellos se sientan. Exactamente. ¿Y te acuerdas lo que te había dicho hace un rato acerca de que ese tipo de respuestas en el perro provocan una cascada que reduce el estrés? El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando Luna venía donde la paciente, lo que nosotros hicimos fue enseñarle a la paciente a respirar a la par que acariciaba a Luna. La respiración se hacía en 3 tiempos. Entonces ella tenía que inspirar, retener y luego exhalar despacio, despacio, al tiempo que trataba de sentir cómo se relajaba su espalda en la situación. Entonces, cuando Luna venía, ella tenía que inspirar cuando estaba en la parte de al lado de Luna, la tenía que acariciar en la parte de al lado, subía la manito por el pecho de Luna acá a la barbilla, le hacía aquí, contaba 5 segundos mentalmente y retenía, y luego pasaba a acariciarle el hocico y las orejas mientras exhalaba lentamente. Mientras ella estaba exhalando lentamente, Luna estaba mirando con las orejitas hacia atrás, enternecida, y la idea era que la paciente desviara su atención a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Qué estará pensando Luna? Entonces, date cuenta que esta es una intervención con una mascota que está en casa con la paciente y a la que la paciente puede acceder para facilitar no su calma, porque no queremos que la paciente se vuelva dependiente del perro. Lo que queremos es que a través del perro aprenda a conocer la técnica, aprenda a manejar la situación y entonces logre relajarse y logre tranquilizarse. Eso sería asistido con mascotas. O sea, lo que estás haciendo, y corrígeme también porque a veces digo tonteras, pero lo que estás haciendo es romper esa supercarretera neuronal que está favoreciendo la ansiedad con un estímulo muy bonito y eventualmente pues vamos a propiciar que el paciente pueda salir de ese estímulo de ansiedad con una técnica aprendida. De ahí la neuropsicología. Esta es una técnica desde la psicología clínica, te cuento un poco como en el marco general. Lo que estamos haciendo con la paciente en ese caso es romper el bucle de la activación cognitiva que viene desencadenando.
Es biológico también. Claro que sí, claro que sí. El ser humano, o por lo menos como lo comprendemos desde acá, es un ser biopsicosocial y por eso cuando uno hace una intervención no puede olvidar el componente biológico, pero tampoco reducirlo simplemente a una conexión neuronal, sino darle un significado emocional y un sentido Okay. funcional social a ese comportamiento. Aquí lo que lográbamos hacer con la paciente era evitar que ese pensamiento se apoderara de ella, la bloqueara emocionalmente y produjera una cascada emocional que venía con hipertensión, con hiperventilación y que lo que hace es aumentar la ansiedad y convertirse en un ciclo. Cuando ella sentía este protocolo, digamos, te estoy contando lo que hacíamos con Luna, pero Ajá, ajá, ajá. previamente con la paciente trabajamos identificación de las emociones, reconocimiento de las mismas, poderlas nombrar, poderlas identificar, porque claramente para poder trabajar con Luna, ella debía reconocer que la estaba superando la emoción y que tenía que parar lo que Okay. estaba haciendo, Okay. ¿sí? Esto es con mascotas, ¿sí? Ajá, ajá. En terapia asistida con perros, entonces, por ejemplo, uno de mis cuatro mi familia peluda, ¿De tus 4 hijos? y Sí, claro. exacto, Isis es un cruce con Golden Retriever que tengo, y uno de los ejercicios que se hacen, por ejemplo, para trabajar la dislexia de los Ajá. niños, es arrancar por el componente visoespacial. Digamos que existen muchas formas de explicar por qué la dislexia, pero cuando uno reconoce que tiene un componente visoespacial, entonces tiene que Ujú. trabajar antes de que el niño pinte la letra B, la letra D, que juegue a reconocer arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Lo que yo hice con mi perrita y que pueden Ajá. ver todos ahí en Instagram, en ese videito que les conté que tengo ahí, Ajá. fue enseñarle por señal a coger una bolsita, ¿sí? Esa bolsita tenía o un círculo o una X, y lo Okay. que hacíamos para enseñarle o para trabajar con los niños ese problema de la orientación espacial era que jugaran triqui o tres en raya, no sé cómo le llaman en México, que es Gato. X0 y que hay que tres en línea, ese, listo. Entonces mi perra durante mucho tiempo aquí en mis tiempos libres, en el momento que no tenía consultante, pues le enseñé a jugar triqui bajo señal que colocara y en el consultorio sentábamos al niño en la mesa y bueno, vamos a ver quién le gana a Isis jugando triqui. Y el niño jugaba triqui, tic-tac o como se le Gato. nombre en diferentes países, gato. Ajá. Y observe que después de que empezaron, cada vez yo me hacía más invisible Okay. en la sesión y el niño estaba trabajando el proceso de atención y orientación visoespacial con mi perro, un Que perro de terapia. aprendió, que aprendió a jugar, que le enseñaste a Exactamente. jugar. Y sí aprendió a jugar. Pues digamos que no resuelve los problemas de planear, me va a ganar, entonces le voy a bloquear aquí colocando la X, pero sí yo le puedo señalar sutilmente desde arriba, Ajá. apuntar hacia el lugar donde quiero que ponga el juego. Entonces, en el ambiente de Okay. trabajo, hagamos de cuenta que estamos tú y yo acá, que tú eres mi Ajá. paciente, ¿sí? Tú estarías enfrente de mi perro, yo Ujú. estaría detrás tuyo, dándole las señales a mi perro para que juegue contigo. Wow. Qué increíble, la verdad. Oye, Jonathan, una pregunta. Ahorita que platicamos de los niños, y te lo pregunto porque pues los niños todavía no traen tanto filtro como traemos nosotros, ¿no? El niño tiene una reacción diferente ante el perro que ante los demás niños, me quiero imaginar, ¿verdad? O sea, Uh -huh. quiero imaginarme que la razón por la que existen estas intervenciones asistidas con perros con los niños es que para el niño también el estar con el perro tiene un significado diferente, una reacción Sí, diferente. ahí yo respondería desde dos puntos. Primero, una intervención asistida con perros, un ejercicio Ajá. de terapia, un ejercicio de una actividad, lo que se haga incluso con animales, requiere una evaluación previa de las personas que van a asistir para garantizar que tengan una actitud favorable frente al perro. Híjole, esto Imagínate es que yo importantísimo. entre es una situación muy responsable. Aquí podemos empezar a tocar un tema que me parece también muy importante y es la bioética en las intervenciones asistidas con perros. ¿Sí? Ok. Aquí hay dos puntos. El primero, los deberes y responsabilidades en términos éticos, legales
morales incluso también, del profesional en el ejercicio de su servicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la premisa de primum non cere, o no generar ningún tipo de daño ni sufrimiento a mi paciente, estará presente tanto con perro como sin perro. Eso quiere decir que si yo no evalúo previamente cuál es la actitud que tiene la persona frente al perro, podría someterlo a un evento de choque, a una situación que en lugar de todo lo que hemos venido hablando del bienestar, termine agravando muchísimo más la situación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que muy bonita la intervención asistida, muy interesante los efectos que tiene sobre los humanos, pero el perro es un ejemplar también vivo que tiene su propio metabolismo, y a través de la literatura, así como hemos encontrado beneficios para las intervenciones asistidas, los raspados de piel que se le hacen con un hisopo al estilo de las pruebas de ADN de CSI, y que se le hacen a los perros, raspados de saliva para medir el cortisol, muestran que los niveles de cortisol del perro antes de la terapia y después de haber socializado con unos desconocidos, con personas en un ambiente que no es como el natural del perro, aumentan notablemente. Por lo que en la otra cara de la responsabilidad bioética está el cuidado y la protección del animal. La garantía de que este perro esté libre de sufrimiento, tenga acceso libre al agua, tenga acceso libre a la alimentación, no se encuentre sufriendo de hambre, también se le mantenga un buen cuidado veterinario, todas sus vacunas, su esquema de protección. Además, lo más importante a la hora de hablar del perro entre las intervenciones, que se le permita expresarse como especie. Hay algunos profesionales, algunas personas que se dedican a las intervenciones asistidas que no sé si con esa intención, pero terminan cometiendo maltrato animal al someter a un perro muy obediente, muy dúctil, con unas muy buenas habilidades, a mantenerse dentro de un espacio de interacción donde no está disfrutando. Claro. Es como si pones a un psicólogo en un lugar donde no puede, ¿verdad? Exacto, donde tiene una situación que no amenazante, a lo mejor. Amenazante en general. Eso también es importante tenerlo muy en cuenta dentro de las intervenciones, y es que es un ejercicio responsable donde hay un ser sintiente que necesita y requiere el cuidado. Es decir, por eso hablamos al principio de mis 4 perros como mi familia. Claro, es decir, yo no quiero que ellos sufran, y por eso las estrategias de intervención asistida son planeadas, son calculadas, son muy bien estructuradas para garantizar que el perro tenga tiempos en los que sale, en los que no está interactuando con el paciente. Hay unos tiempos limitados. Yo, por ejemplo, propongo que una sesión de intervención asistida con perros no dure más de 45, 50 minutos, y que en ese intervalo cada perro tenga tiempo suficiente para distenderse, para salir, que al lado del lugar donde está el perro socializando con los pacientes haya un espacio donde pueda jugar, que si tiene ganas de hacer chichi, orinar, defecar, lo que necesite, pueda hacerlo tranquilamente y se pueda expresar. Volviendo al tema de los niños, para los niños, el perro, lo que yo he leído también en otros tipos de investigaciones ya menos cuantitativas y más que centradas en el análisis del discurso, más centradas en esa experiencia que tiene el usuario, los niños entienden al perro como un similar, como un igual, con el cual puede compartir el hecho de no estar completamente insertado en las reglas tradicionales. ¿Me hago entender? Entonces, el niño ve el mundo adulto a partir de un sistema de reglas donde hay recompensas, consecuencias, etcétera, etcétera, reglas, normas, y el perro, un poco el significado de perro de terapia en una investigación que espero también compartirles muy pronto, apenas lo publiquemos, les coloco ahí el link en nuestras redes. El significado del perro es como el de un aliado, como el de un cómplice, ¿sí? Dentro de las sesiones de terapia, y eso facilita el hecho de que el niño se descontextualice. Otro de los efectos es que bajo esa misma lógica de las reglas sociales y de las cosas que los niños han aprendido, los ambientes hospitalarios habitualmente
se cargan o se asocian a situaciones de enfermedad, situaciones de dolor, vacunas, Claro. me revisan los dientes, etcétera, etcétera. Y entonces ese nuevo significado que adquiere los ambientes de salud, en el caso, por ejemplo, lo Ujú. que yo he hecho, hace que los niños se vinculen mucho más con el perro. Mira que hay una cosa súper bonita, Enrique, que me pasó ya hace como seis Ok, años ok. que llevo Ajá, yo ajá. con este tema, y llegó un momento en el que era jueves yo le decía jueves de perreo, y cada rato hablo del perreo terapéutico, del perreo intenso, pero de verdad andando con mis perros. Era jueves de atención con terapia asistida con perros, y había momentos en los que especialmente los niños llegaban a la recepción y decían: buenas tardes, tengo cita con la doctora Isis, es que hoy tengo cita con el doctor Manchas. Y ¿En era serio? para mí como una señal de lo hiciste bien, Claro, sí, sí, por supuesto. ¿sí? Wow. Fíjate que estoy, bueno, primero estoy sorprendido y le quiero comunicar a todos porque por la parte científica de toda la investigación y de toda la terapia, de todos los protocolos que llevas, ¿no? Entonces es Ujú. algo bastante profesional, es algo bastante probado, no es algo que se improvisó ni es algo basado en algo que siento y en algo que, pues, que se me ocurrió hoy, ¿no? Entonces, eso creo Ujú. que es muy importante hacerlo notar porque no es una moda y como no es una moda y es algo científico, tampoco lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, ahorita se nos está terminando el tiempo, Jonathan, pero antes de despedirnos, bueno, o ya para despedirnos, me gustaría que a la gente que nos está viendo le puedas dar algún mensaje y bueno, a mí me encantaría, si tú nos lo permites, el poder continuar con esta conversación otro día porque el tema da para muchísimo más. Claro que sí, Enrique. Estoy encantadísimo de compartir con todos. Yo creo que hay una premisa, y es: el conocimiento se comparte, Claro, si no se sí, deja sí, de conocer, ¿sí? Entonces, todo lo que podamos hacer para divulgarlo, hay que hacerlo, y sobre todo hay que hacerlo bien, a través del diálogo, a través de este tipo de conversaciones que simplifican un poco todo lo que hay detrás de biológicamente, estructurar, incluso filosóficamente hablando, de la claro. relación del humano y del perro. Un mensaje para todos: que las intervenciones asistidas con perros y que los escenarios en general de interacción entre humanos y perros cada vez son más notables y tienen mayor valor. Hay algo de lo que no hemos hablado, pero creo que sería muy interesante, y es que pensar en incluir perros dentro de la vida social, dentro de las actividades, dentro del trabajo, es también pensar en una forma de darle valor agregado a lo que hacemos. En Claro. Colombia, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, especialmente antes de los 80s, 90s, existía un modelo que era el tradicional latinoamericano, un modelo patogénico en el que la salud implicaba la ausencia de enfermedad, Ujú. ¿cierto? Sí, Hoy, por ejemplo, nuestro país ha venido dando un vuelco con muchas dificultades y muchas situaciones, pero finalmente orientándose hacia un modelo más salutogénico, un modelo en el que la prevención y la prevención de los factores de riesgo y el trabajo sobre el conocimiento, la prevención y la promoción de hábitos saludables, junto con una orientación hacia la garantía del bienestar, es lo que está moviendo las nuevas tendencias de por qué alguien busca un servicio de salud. Ya no solamente el servicio de salud es buscado como el lugar donde encuentro alivio a mi enfermedad, sino el lugar donde encuentro bienestar. Y ya. definitivamente el perro, en un ambiente donde cada vez culturalmente le damos mayor inclusión, hay más sitios pet friendly, hay mayores espacios para que humanos interesados en la cultura del animal, en la cultura canina, interactúen, blogs. De hecho, esta misma propuesta en la que nos encontramos en este momento hacen que las personas que están en este ambiente se vean mucho más atraídas por su servicio, por sus comentarios, por sus intenciones, cuando usted las comunica a través de un lenguaje común, en este caso, las emociones positivas que sentimos por los perros en sociedad. Eh, Padrísimo. el, la era, la era de digital también viene acompañada de una era de la humanización y de la sensibilización por lo animal.
Así que es o dar ese giro y tener apertura hacia ese tipo de intervenciones, pero hacerlo responsablemente, pero hacerlo profesionalmente, seguramente le van a dar un diferencial a todos los que nos están escuchando este mensaje y lo acaten en sus vidas. Padrísimo, padrísimo de verdad y muchísimas gracias de todo corazón, Jonathan. A las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerden, si están buscando intervenciones asistidas con perros, asegúrense de ir con alguien que sea un profesional, con alguien que no sea improvisado, acérquense con gente que lo tome desde la perspectiva de la neuropsicología, desde un punto de vista científico, más que desde una parte esotérica. Entonces, muchas gracias, Jonathan. Es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOD. Les recuerdo, háganos saber los comentarios. Si tienen alguna pregunta para Jonathan, la pueden poner aquí abajo. Nosotros nos aseguraremos que le llegue y poderla responder en un futuro. También nos pueden seguir en Instagram y en Facebook en mod.mx y los esperamos este y todos los jueves en su modcast, el podcast para los amantes de los perros. Muchas gracias, Enrique. Saludos a todos. Gracias, Jonathan. Saludos. Bye, Verde. Chao.